Bienvenida. Está con nosotros de visita nuestro hermano Calvin y su esposa. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Ellos vienen de Xecotoj. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a entrar a la meditación de las Sagradas Escrituras. Estamos ansiosos por continuar aprendiendo de la palabra. El Señor ha sido fiel y nos está enseñando un mundo en el que caminamos, pero muchas veces es un mundo muy desconocido. Amén. Dice, hay algunos conceptos que dicen que a la medida que yo me conozco a mí mismo, puedo entonces interactuar con otras personas de una manera más fácil y entendible, de una manera más exitosa. Y muchas veces ese es el problema. No tomamos el tiempo suficiente para conocernos a nosotros mismos. Y entonces tenemos serias dificultades en nuestra relación con los demás. Así que estamos en la serie Mundo Interior. Amén. Así que preparémonos para sentirnos exploradores. Vamos a explorar un mundo grande, un mundo fascinante, pero tenemos que ser atrevidos. Amén. Así que sin temor, con alegría y con gozo en el corazón. El tema en esta oportunidad, como parte de la serie Mundo Interior, es saliendo de la tormenta. ¿Cuántos se han sentido en tormentas? Y muchas veces, ¿saben? ¿Han escuchado la expresión que dice, la expresión latina dice, te estás ahogando en un vaso de agua? No sé si para los americanos suena igual la expresión, pero para nosotros tiene mucho sentido. Es una pequeña cantidad de agua, pero lo suficiente como para que yo deje de respirar, ¿sí? Y entonces muchas veces el problema es tan pequeño y está hablando de la pequeñez del problema, pero yo en mi mente lo veo como un terrible conflicto, un acontecimiento fatal. Pero en realidad es tan pequeño. Y es lo que nosotros entonces debemos aprender. Hemos estado aprendiendo entonces del rey David, ¿sí? La disposición para aprender, la disposición para tener el corazón abierto a Dios, sabiendo que Dios entonces tiene la capacidad de ver mi interior, ver mis pensamientos e incluso llega a conocer mis intenciones. ¿Sí? Yo puedo hablar con palabras muy específicas y directas, pero mi corazón puede ser mucho más complejo que esas palabras claras. Y Dios tiene acceso a eso. Entonces, es necesario que nosotros lleguemos al nivel de confianza del rey David, como cuando le dijo a Dios en el Salmo 139, 23, y le dijo, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Amén. Esa solvencia moral del rey David en poder decir, no tengo problema con que examines mi corazón. Es más, no solo examínalo, ponme a prueba y responderé acertadamente. Amén. Esto es maravilloso, un ejemplo maravilloso. Ahora, para muchos probablemente es la meta. ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar? Pero debemos trabajar en ello con intención. ¿Sí? Entonces veíamos en comparación al rey Saúl. El rey Saúl no tuvo esa solvencia. Primero tuvo una opinión equivocada de sí mismo y después entonces, después de estar con una opinión tan baja, rebasó los límites y se sintió que ya no había a quién rendirle cuentas y fue rechazado por Dios. Amén. Muy bien, entonces el Salmo 139, 23 dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba
y reconoce todos mis pensamientos. Pero después de este versículo, viene el versículo 24 que dice lo siguiente: y ve si hay en mi camino, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sí? Entonces dice, yo tengo las cosas claras, siento que estoy bien, que estoy ordenado y no tengo temor. Pero si tú encuentras algo en mí que no está bien, guíame, enséñame, trabaja en mí, que dispuesto estoy para aprender. Amén. Entonces, miren mi hermano, este es a mí me sorprende demasiado la solvencia moral del rey David, porque él dice, no tengo problema con que escudriñes en mi corazón, cuando muchas veces, mi hermano, en nuestros tiempos, a pesar de conocer la gracia, muchas veces sabemos que le hemos fallado a Dios y por haberle fallado nos distanciamos de Él hasta que se le pase el enojo según nuestros pensamientos. Y esa es una equivocación. Mientras que el rey David dice entonces, examina mi corazón, pero si encuentras un camino de perversidad, alguna cosa mala, guíame, trabaja en mí. Y es que mi hermano, aquí él está hablando, está revelando su disposición para mejorar. Y este es un punto muy importante, es indispensable porque es necesario, mi hermano, de que nosotros nos demos cuenta de que no podemos andar por la vida, ni mucho menos pretendiendo, mi hermano, agradar a Dios con la idea en la mente de que somos un producto terminado. Ya no hay manera de mejorar, estoy en la excelencia. Eso no funciona, es un error en la vida del ser humano. Amén. Y muchas veces, mi hermano, nosotros caemos en esa conducta y el rey David nos está enseñando que cuando él se relacionaba con Dios, entonces le decía, guíame por el camino de verdad. Guíame entonces por el camino eterno. Y esto es muy importante porque él está diciendo, está comprometida la eternidad y por seguro es algo que no quiero perder. Amén. Muchas veces, mi hermano, decimos, ¿y qué tenés que perder? Es así como arriesguémonos, pero no hay ningún riesgo, el riesgo es mínimo, nos va a ir bien. ¿Y qué tenés que perder? En cambio, el rey David decía, si permito en mi corazón camino de perversidad, estoy comprometiendo eternidad. Amén. Entonces esto es muy importante, mi hermano, porque entonces él dice, guíame en el camino eterno. No quiero salirme por otro camino, yo quiero el camino eterno. Pero es necesario que yo esté dispuesto a que Dios venga y trabaje en mí. Amén. Entonces veíamos, mi hermano, que la base de todo esto son mis pensamientos. Y es ahí donde está el mundo interior que muchas veces es desconocido. Estábamos viendo, mi hermano, la semana pasada de que yo tengo que someter mis pensamientos a la opinión de Dios. Muchas veces decimos, Dios es amor, pero yo no me merezco que me ame. Amén. Dios quiere bendecirme, pero a mí todo me sale mal. Y entonces esos conceptos son la base en nuestros pensamientos y eso nos está llevando, mi hermano, a que no tengamos la vida especial y sobrenatural que Dios preparó para nosotros. Porque aunque conozco la palabra, no la estoy creyendo para mí. Mis pensamientos van opuestos al deseo de Dios para mí.
Y entonces ahora nos está hablando de esto, mi hermano. Veamos ahora Filipenses 4:6. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y entonces aquí está el punto. ¿Cuál es o qué debo yo hacer cuando ya me doy cuenta mis pensamientos no coinciden con la palabra de Dios? ¿Sí? Estoy en angustia, estoy en preocupación, me estoy ahogando, ya sea en un mar o en un vaso de agua. Estoy tragando agua y lo que necesito es aire. ¿Qué hago entonces? Otra vez, mi hermano, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el deseo del corazón de Dios para nosotros es: por nada estemos con afán, por nada estemos preocupados, angustiados, por nada. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿todo es fácil en este mundo? No. ¿Tenemos garantías de todo en este mundo? No. Y entonces nuestra mente comienza a jugar, a maquinar muchas cosas. Y comienza entonces a desatarse el viento en nuestra mente. El viento agita las aguas y, mi hermano, se vuelve una terrible tormenta. No miramos suelo firme, no miramos más que el agua agitada. Y todo en oscuridad. Una terrible tormenta en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor nos dice que en momentos como este, entonces yo debo dirigir mis pensamientos a lo que la palabra dice. El deseo de Dios es que por nada estemos afanosos. Entonces, pero ya estoy con afán, ya estoy con angustia. Entonces el siguiente paso dice: entonces sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Estamos en medio de una tormenta. Volvamos a Dios. Hablemos con Dios de lo que nos preocupa. Está diciendo: analicemos nuestros pensamientos. La semana pasada veíamos y decíamos que mis pensamientos sean como olor fragante para Dios. ¿Sí? Entonces, mi hermano, es necesario. Estoy en medio de una tormenta. Yo voy con Dios y platico: Señor, he estado creyendo que me dejaste solo. He estado pensando que no podré salir de esto. He estado pensando en tal cosa. ¿Sí? Y cuando analizo, estos pensamientos no son el deseo de Dios. Todas estas circunstancias están angustiándome y veo en la palabra que no es lo que Dios desea. Entonces, ¿cómo saco mi mente de lo que está, en lo que está ocupada, y la llevo a la palabra? ¿Sí? Debo analizar en la presencia de Dios, hablando con Dios. Mis pensamientos no son correctos. Ahora enséñame cuál es el pensamiento en el que debo ocupar mi mente. Y es lo que David hacía. Si encuentras un camino de perversidad en mí, muéstrame el camino eterno. Amén. ¿En qué pensamientos eternos yo debo ocupar mi mente? Y muchas veces, mi hermano, sobre todo cuando hay dolor, estamos pensando, mi hermano, de cosas terribles. Nadie me quiere, todos me abandonan, me persigue algún mal. Y mire, mi hermano, ¿y Dios? ¿La grandeza de Dios dónde está? Pues Dios está ahí arriba, el problema está aquí abajo. Y podemos maquinar con nuestra mente, mi hermano, situaciones terribles y nos angustiamos más y nos enredamos más en el problema, en la tormenta.
pero Dios nos está guiando. Es necesario que analicemos nuestros pensamientos con la ayuda de Dios. Y entonces llego a Dios y entonces expreso lo que me está preocupando y le pregunto a Él cuál es su opinión. ¿Qué es lo que Él piensa de mí y de mi situación? Amén. Filipenses 4:7 sigue diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y sabe mi hermano que cuando yo estaba en mi tiempo de adolescencia, hace como 5 años, ¿sí? Yo escuché este versículo y me lo enseñaron, mi hermano, que me lo tenía que aprender. Pero solo me enseñaron este versículo y decía, este es importante. Pero no puedo desconectar el versículo 7 del 6, sin haber pasado por el 6 primero. Porque mire mi hermano, entonces muchas veces Dios guardará tus pensamientos, Dios guardará tu corazón, persevera en Él, ¿sí? Y decimos, Señor, ¿y dónde está tu promesa? ¿Por qué mis pensamientos no están siendo guardados? Y es que no pasé por el 6, en donde dice mi hermano que si ya estoy en la tormenta de mi corazón, entonces debo ir a Dios. Analizar mis pensamientos, llevarlos a los pensamientos de Dios, adueñarme de los pensamientos de Dios, y entonces mi mente y mi corazón, mis pensamientos serán guardados con paz. La paz opuesto a la tormenta. ¿Sí? Entonces, en el versículo 6 estoy enfrentando la tormenta, salgo de la tormenta y caigo al versículo 7, que es la paz. Amén. ¿Tiene más sentido? Bastante sentido. ¿Sí? Entonces, cuando nos presentan una cita bíblica sin su contexto, mi hermano, podemos frustrarnos porque vemos dónde está el poder de Dios, dónde está la fidelidad. Y entonces caemos en esa mala jugada en donde utilizamos la frase, era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está en el 6 y dice, no quiero que estés preocupado por nada. Esa es la voluntad de Dios. Y muchas veces decimos, así quiso Dios. No. Dios no quería que destruyeras tu sistema nervioso con tanto estrés y preocupaciones. No era el deseo de Dios. No era el deseo de Dios que te provocaras gastritis por estar ocupado pensando y dejar de comer. Amén. No era el deseo de Dios que te destrozaras la bilis, el páncreas, con tanto estrés y preocupaciones y alterando todo tu sistema y tu organismo. No era el deseo de Dios. Pero solamente vemos lo que Dios tiene que hacer. Y según el versículo 7, Dios promete guardarnos en paz nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y nos olvidamos de la parte que a usted y a mí nos corresponde. Amén. Tenemos que trabajar en nuestro interior. Es nuestra responsabilidad. Amén. Entonces, escuchando esto, ¿cómo percibe ese mundo interior? ¿Es un mundo extraño, desconocido? ¿O es un mundo en el que ya hemos andado y trabajado bien? Amén. ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces quisiéramos tener grandes propiedades y sembrar árboles frutales y sembrar verduras y tener de todo. Nos gustaría, ¿o no? ¿Sí?
y que esa tierra trabajara para mí. Tenemos todo un mundo interior que está dispuesto a trabajar para nosotros. Pero tenemos que correr a Dios constantemente y examinar en qué porcentaje mis pensamientos se igualan a los pensamientos de Dios. Amén. Tengo que ir y trabajar. Cuando yo estoy caminando en su voluntad, en la voluntad de Dios para mi vida, viene éxito, viene respaldo. ¿Se recuerda la promesa? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Dice seguir. Vamos a ser seguidos por las señales. No es que yo busque las señales, no, me siguen a mí, pero porque yo voy en el camino eterno. Amén. Tengo todo un mundo interior trabajando para mí. Y entonces mis pensamientos se basan y me dirigen a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos dejamos gobernar por la ira, por el enojo, por la frustración y decimos palabras hirientes, decretamos cosas terribles para nosotros o para los que amamos, porque no estoy trabajando mi interior. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. No sé a qué hora voy a terminar esta prédica porque este versículo es muy interesante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Está bonito. ¿Sí? Entonces está diciendo, me acerco a Dios, doy un paso al frente hacia Dios y Él dará un paso hacia mí. Fascinante. Amén. Pero después de eso dice, limpiad vuestras manos. Y está diciendo, no está diciendo Dios te va a limpiar las manos, no, tú límpiate las manos. Y entonces después de eso dice, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Mire mi hermano, y muchas veces, perdone mi hermano que haga un calificativo un poquito agresivo, pero muchas veces la mayoría de los cristianos tenemos problemas con doble ánimo. Y le explico por qué. Es que creemos en la palabra de Dios, como les había dicho antes, pero nos dirigen nuestros pensamientos. La palabra de Dios suena bonita, pero la realidad es otra. Esto ya es pensamiento nuestro. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos doble ánimo. Escuchamos la palabra de Dios y nos gozamos, pero después vienen nuestros pensamientos y ¡pum!, baja nuestro ánimo. Nos gozamos, nos entristecemos. Nos gozamos, nos entristecemos. Doble ánimo. Y tenemos que cambiar que mis pensamientos entonces lleguen al mismo nivel de la palabra de Dios para mi vida. Y tendré estabilidad emocional. Saldré de esta categoría de ser cristiano de doble ánimo. Y entonces dice que la manera en que yo logro hacer esto es purificando mi corazón. Una vez más, el rey David dice, si encuentras camino de perversidad en mí, guíame por el camino eterno. Purificar el corazón. ¿Qué cosas del mundo he retenido en mi corazón que no son santas? Para afuera. ¿Sí? ¿Qué cosas aprendí mal? ¿Qué cosas en mi razonamiento llegué a creer y a adueñarme que no son de Dios? Van para afuera. Purificar mi corazón para que me gobierne la verdad de Dios. Amén. Entonces eso es lo que nos está pidiendo la palabra. Entonces dice, acércate a Dios, Él se acercará
a nosotros, pero tengo que tener la disposición de limpiar mis manos y purificar mi corazón para recibir la palabra de Dios y entonces tener éxito. ¿Sabe, mi hermano? Dice que del corazón, y otra traducción dice de los pensamientos del hombre nacen los homicidios, las envidias, los adulterios, la fornicación, de los pensamientos del hombre. Y muchas veces, mi hermano, vienen a consejería con el pastor y dicen, no sé cómo terminé en ese lugar. Lo pensó, lo decidió y fue. Pero después el diablo fue. No, no es así. O por lo menos la palabra de Dios no respalda eso. La palabra de Dios dice que son mis pensamientos, mis decisiones, las que provocan frutos malos. Entonces, me acerco a Dios, Él se acerca a mí, lavo mis manos, purifico mi corazón, examino mis pensamientos y los llevo al nivel de los pensamientos de Dios para yo ser guardado con paz. Amén. ¿Cuántos quieren paz? Amén. Paz en el corazón. Pero decía mi hermano, haga lo que le corresponde hacer, si no va a recibir paz en la cabeza. Amén. ¿Por qué? Porque nos entristece mucho, mi hermano, cuando invocando el nombre de Dios no obtenemos los resultados de su respaldo. Eso duele. Pero resulta que no he estado trabajando en mí mismo. Amén. Entonces estamos viéndolo a la luz de la palabra de Dios. No todo se lo tenemos que dejar a Dios. Yo debo actuar. Proverbios 4:24. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces está hablando de guardar, es otra expresión difícil de entender si no estudiamos la palabra con seriedad. Porque entonces, mi hermano, guardar es como decir, bueno, guardo y me lo echo a la bolsa, está guardado. No está hablando de eso, está hablando, entonces, perdón, lo devuelvo. Está hablando de que yo entonces conozco la palabra y la pongo en mi mente, en mi corazón para que me gobierne. Amén. Un concepto completamente distinto a solamente guardadito, quieto. No es para que esté quieto, es para que se mueva, para que trabaje. La palabra de Dios da vida, produce vida en nuestro corazón. Entonces, mi hermano, está hablando de yo recibo la palabra, la creo y la elevo, mi hermano, para que gobierne todo mi ser. Y entonces dice, de esa manera también guardo yo mi corazón. Guardar mi corazón es entonces examinar mis pensamientos constantemente y obligarlos a retener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo así mi corazón me va a dar vida. Amén. Es el corazón mío el que me va a dar vida, pero tengo que guardarlo analizando mis pensamientos. Amén. Entonces, mi hermano, esto es muy importante, porque si yo no guardo mis pensamientos, entonces es cuando dice de la mente del hombre es que vienen los asesinatos, el adulterio, la fornicación, la envidia. ¿Por qué? Porque tengo mi mente descontrolada. No hay gobierno en ella. Pero cuando viene la palabra de Dios, yo la asimilo, la estudio y le permito que me dirija, entonces tendré vida. De lo contrario, la paga del pecado es muerte. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y tendremos paz al salir de la tormenta. Quiero animarle a que se ponga de pie, por favor.